Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Martínez y quiero hacer unos comentarios a propósito de las acciones que están anunciadas públicamente desde sectores sindicales y espacios de lucha de trabajadores para el día 23 de marzo y otra para el 25 de marzo. Y esto ha generado algunas confusiones, y así lo expresan compañeros, trabajadores que nos escriben, que nos llaman, de cómo es eso, el tema de que hay dos acciones para la próxima semana. Y apenas es entendible de que haya gente que se confunda por el tema de, bueno, de cómo se relaciona cada quien, qué informaciones va recibiendo, etcétera. Y yo quiero contextualizar algunas cuestiones tomando como referencia lo que fue la marcha de el 12 acá en Caracas, que se hizo a nivel nacional, pero sobre todo cómo se expresaron algunos asuntos acá en Caracas. Lo primero que quiero decir es que, como se sabe, esa marcha tuvo dos riesgos de atentado. El primero lo protagonizó el gobierno, por supuesto, como ya hemos dicho, que le colocó un sonido, convocó a una acción de ellos a última hora, ahí mismo para el lugar donde se había anunciado que se iba a concentrar en principio, y luego marchar hacia la sede de la Asamblea Nacional. Ya saben que colocó un sonido, tanto ahí como cuando después se llegó a la Asamblea Nacional, etc. Lo segundo es que ese espacio que llaman la coalición sindical también atentó contra el gran valor que se reflejó en esa marcha, que fue la unidad, la necesidad de avanzar de manera unitaria, la necesidad de avanzar como trabajadores para poder lograr pues lo que son las principales demandas de las y los trabajadores, como se sabe, son salarios, por recuperar el valor real de las prestaciones sociales, por los derechos sindicales, contra el memorándum 2792 y otros tantos más. ¿Por qué? Porque al inicio de arrancar la concentración en Plaza Morelos, ahí pues se habilitaron intervenciones, se acordó una moderación, y luego cuando eso estaba en pleno desarrollo, que era para facilitar el tiempo de la gente que intervenía, que era para poner orden, que era para intentar contrarrestar un poco el tema de que nos estaban saboteando con el sonido que impuso el gobierno allá al lado, la gente de la coalición sindical querían aprovecharse, mejor dicho, querían apoderarse del micrófono, desestimando pues el acuerdo que se había hecho inicial de que hubiese una moderación conjunta con una compañera, y en mi caso mi persona, que yo estuve ahí entre los responsables de la moderación. Hubo que pulsear con la gente de la coalición sindical para que eso se mantuviese, que era el acuerdo, que todo el mundo podía intervenir usando 3 minutos, como se acordó. Y bueno, pero al final eso se pudo evitar, no como lo que ellos lo querían, que lo que querían era apoderarse, decían que ellos querían dirigir, y no era por ahí la cuestión que se había acordado. Y lo otro es cuando la comisión ingresó al llegar hasta la esquina de la Asamblea Nacional, y dentro de la comisión que se acordó para que ingresaran allá y fuesen atendidos por los diputados, por las declaraciones que se hicieron virales. Algunos de ellos que dijeron que los trabajadores querían lujo, querían camioneta, y eso lo que hizo fue prestarse para la distorsión sobre el objetivo de la marcha. Y lo otro también es otra declaración de un integrante de la coalición sindical que dijo que eso era mentira, que ahí había gente que había ido a consignar un pliego. Pero resulta que eso atenta contra el carácter unitario que se reflejó, porque ahí hubo factores sindicales, corrientes de lucha, trabajadores que nos movilizamos al compás del pliego que se había introducido en el Ministerio del Trabajo unas semanas antes. Y resulta que eso es lo que nos contiene. Con eso que nos estamos marchando y movilizándonos de manera unitaria, porque ese pliego contiene reclamos y demandas como las que ya he mencionado, salarios, prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto ahora sí, aterrizando con la situación de controversia y de confusión que se está generando con respecto a las dos acciones de la semana que viene. Miren, yo soy militante de Marea Socialista y además articulo en un espacio unitario que se llama Encuentro Nacional en Defensa de Derechos del Pueblo. Desde el Encuentro Nacional en Defensa de Derechos del Pueblo hemos venido interviniendo de manera unitaria porque nos sentimos contenidos en el pliego. Y los que nos sentimos contenidos en el pliego vamos a movilizarnos el 23. Ya se anunció, vamos a estar concentrados en la
plaza de Parque Carabobo frente a la Fiscalía General de la República. Se va a entregar ahí el pliego también en la institución esta de la Fiscalía General de la República y luego se va a marchar hasta la sede del Ministerio del Trabajo para ir a buscar respuesta a lo que ya se introdujo, que fue el mismo pliego, como dije, unas semanas antes. Eso es una realidad y hay mucha gente a nivel nacional que lo va a hacer. No es simplemente una cuestión de dividir o no. Yo creo que lo que la gente está y sigue reclamando, los trabajadores, es que avancemos de manera unitaria. Y eso no se puede esquivar, porque en última instancia lo que hay que derrotar es la política del gobierno y de Fede Cámara que nos quieren pasar a hechos legales lo que ya vienen haciendo de manera de facto, que es que nos han eliminado todos los derechos. Es decir, a ese monstruo que lo conforman el gobierno por un lado, los empresarios por otro, pero que coinciden en arrebatarnos o a hacer legal todo el arrebato de derechos que nos han hecho durante años, solamente se le puede derrotar levantando otro monstruo, que es el monstruo de los trabajadores organizados, movilizados, marchando de manera unitaria. Y yo creo que a eso hay que ponerse a la altura, y eso se lo decimos de manera fraternal a todos los espacios sindicales, a todos los dirigentes sindicales, de federaciones, de centrales, que todas las actividades que vengan ahora hay que intentar discutirlas de manera unitaria. Los balances hay que intentar hacerlos de manera unitaria. Y fíjense, porque aquí entra en juego también cuál es el modelo sindical que tiene que estar a la altura de la circunstancia y de estos hechos que se están presentando de manera muy positiva, porque se corresponde con el ánimo que están empezando a mostrar los trabajadores a nivel nacional. Un ejemplo de ello son los trabajadores petroleros de Puerto La Cruz, que hicieron visible una declaración en donde hicieron una asamblea, recogieron firmas, agarrándose de algunos artículos que en ese sentido están contemplados tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo, ley orgánica que quieren reformar, por cierto, los patronos, y levantaron ahí la recuperación de la junta directiva de un sindicato que apunta a legitimarse, que consulta las bases, que apunta de manera democrática a fortalecerse, y ahora fueron a la Inspectoría del Trabajo para que se les reconozca. Ese ejemplo tiene que repetirse y darse a nivel nacional. Y entonces es, digamos, una prueba de que hay formas positivas de avanzar, digámoslo así. Y entonces eso de manera fraternal y emplazando a todas las direcciones sindicales que ya no se puede ni hacer balances en secreto. Hay que hacer balances y dar a conocer los resultados públicos para, digamos, contrarrestar la confusión que se puede generar en los trabajadores. Para hablar de frente y con claridad a cómo continuar la lucha, que tiene que ser con un plan, que tiene que ser intentar ser discutido entre todas, entre todos, tanto en Caracas como a nivel nacional. La comisión que está ingresando tanto a la Asamblea Nacional o allá donde la situación así lo amerite, tiene que presentar y dar a conocer resultados públicos. ¿Qué fue lo que se conversó? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Cuáles son los espacios reales de tiempo que se están acordando entre la comisión y los representantes de las respectivas instancias? O sea, no es simplemente decir que a alguien se le ocurre que le damos tantos días al presidente de la Asamblea Nacional. No, no es eso. Tienen que ser plazos acordados de manera democrática. A partir de ahora, hay que responder a la inquietud que se está generando de que a la gente le preocupa que se empiecen a ver cuestiones que apunten a dividir al movimiento obrero, al movimiento sindical y a la disposición de lucha de los trabajadores. Los eventos que vienen esta próxima semana, repito, nosotros por lo menos como Marea Socialista, siendo parte del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, junto al Comité de Conflicto y a la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y otros factores más, nos vamos a movilizar el lunes 23. Bueno, nosotros desde ya invitamos que de esa acción hay que hacer un balance unitario. Lo más unitario posible, lo más coordinado posible. Y los resultados de ese balance, además que nos tienen que servir para que corregir, para ver cómo continuamos, etcétera, tenemos que hacerlo público y explicar a los trabajadores a nivel nacional qué objetivos se lograron, cuáles seguirían los siguientes pasos, cuáles son las siguientes propuestas en ese sentido. Y se lo decimos también a todos los otros factores que apuntan a participar el día 25
Es el momento de avanzar de manera unitaria para recuperar los derechos que nos han arrebatado. No puede ser con maniobras, no puede ser con hechos antidemocráticos, no puede ser simplemente con pretensiones de cúpulas sindicales. Lo que los trabajadores a nivel nacional necesitamos es un plan de lucha que nos permita movilizarnos con fuerza. El carácter unitario da ejemplos concretos, insisto con eso. Se pudo llegar hasta la Asamblea Nacional el día 12 por el espíritu unitario, porque los dos intentos que se hizo de pararnos con vallas policiales, pues fue el empuje de esa cuestión unitaria lo que permitió rebasar, lo que permitió apartar a los funcionarios policiales y a las vallas que pretendían detenernos. Esa es la clave, y para eso hay que tener algunas cosas que son fundamentales: espíritu unitario, democracia de los trabajadores, y responder a la altura y a la exigencia, porque insisto, en última instancia lo que hay que derrotar es la política del gobierno, la política de los empresarios, es decir, derrotar a los patronos que pretenden eternizar esta situación de arrebato de derechos de las y los trabajadores. Ese es el reto que tenemos entre todas y todos los factores, todas las corrientes sindicales, todas las corrientes de lucha de la clase trabajadora, es coordinar, acordar de manera unitaria cómo avanzar hacia la recuperación de todo lo que nos han arrebatado. Nada más.